Sariri. ¿Tú sabes lo que pasa cuando una mujer se mete a la mina? La última vez se terminó inundando todo. La diabla y las bestias se ponen celosas de nosotras. Cuando nos baja la sangre nos vamos para afuera. Así no nos huele. Soy Victoria, hoy te estaré entrevistando para Vídelo en Cines por tu película Sariri, que es tu debut, Laura, ¿cierto? Sí, bueno, muchas gracias por este espacio y por esta entrevista. Es tu primera película largometraje, porque igual ya habías participado como productora en un cortometraje. ¿Sientes que la diferencia fue muy grande de corto a largo? Sí, de todas maneras, creo que son formatos bien distintos, sobre todo porque este largometraje fue nuestro proyecto de ingreso a la universidad. Entonces, antes de esto, como equipo completo, solo nos habíamos enfrentado a cortometrajes. Yo había dirigido antes cortometrajes, pero que habían sido de 2, 3 días de rodaje. Después, el otro corto que produje es un corto que hicimos en pandemia, cada uno desde sus casas con el equipo a través de Zoom, entonces también fue una metodología muy distinta. Y bueno, después llegamos a enfrentarnos a un largometraje y es bien distinto, no solo en el alcance, en los formatos, sino también como en el desafío que representa. De repente estábamos muy acostumbrados a poder contar historias en poquito tiempo y nos empezamos a dar cuenta que las historias en largometrajes como que necesitan más, te dan también espacio para desarrollar personajes de mejor manera. Bueno, fue algo 100% distinto a lo que estábamos acostumbrados. También ha tenido un paso largo por festivales internacionales. ¿Qué has aprendido en este viaje por los festivales, presentando la película en otros países? ¿Sientes que se han tomado bien la película o con mucha distancia? La verdad es que haber podido participar en festivales internacionales desde instancias como Work in Progress o proyectos en construcción fue genial porque pudimos mostrar la película ya fuera del ámbito académico y tener feedback por parte de profesionales de la industria que no tienen nada que ver ni con el cine chileno ni, por ejemplo, con el desierto. No sé, eran como imágenes, o sea, eran feedback 100% fresco. Entonces, fue muy bueno porque tanto los, por ejemplo, jurados de las competencias como nuestros colegas de las otras películas que estaban en la misma competencia nos dieron sus puntos de vista que 100% nos sirvió mucho a la hora de finalizar la película por completo. Y después ya a la hora de presentar la película como un proyecto terminado en las competencias oficiales de los festivales, fue genial porque pudimos también tener como ya la mirada del espectador de diferentes partes. Yo estaba muy nerviosa porque lo que más me daba miedo era que quizás la historia fuera de Chile no se entendiera. Me daba miedo que quizás por lo local que era, las temáticas a tratar, el tema de las supersticiones, pensé que quizás era algo muy chileno. Pero después ya de mostrar la película en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en España, me di cuenta que la película al final bueno, siempre tiene un poco de reacciones distintas. Hay gente que le gusta o no le gusta el final, hay gente que le gusta o no le gusta algunos personajes, pero al final conversaciones siempre se han guiado como en las propias experiencias del espectador. Entonces me di cuenta que logran tener como una empatía hacia los personajes porque al final las temáticas y la historia es universal. Sí, justamente tiene estos temas universales, el tema de la menstruación, embarazo no deseado. ¿En algún momento te propusiste ver otros temas así de grandes como temas centrales o quizás en otro espacio que no sea el desierto? Claro, para sacarle un poco de este ambiente chileno que a ti te preocupaba. Siempre como la primera premisa fue, ¿qué pasaría si es que una niña que viviera en el desierto, un poco perdida en un pueblo muy pequeño, tuviera que irse de su pueblo porque está con la menstruación? Eso fue como la primera idea que tuvimos. Obviamente ahí, junto al equipo de guión, mientras fuimos desarrollando a los personajes, creo que de forma más inconsciente se fueron metiendo las cuestiones, las problemáticas que nosotros nos planteamos en nuestro día a día. Entonces, por eso, por ejemplo, el tema de los abortos clandestinos en espacios rurales, el tema del matrimonio infantil, son como cosas que al final sean de género que se van tejiendo entre sí y que una es como reacción de la otra. Entonces, al final era como un poco englobar esta como red de violencias como cotidianas que a nosotros nos cuestionábamos mucho. Entonces fue muy como orgánico como las temáticas fueron surgiendo y fueron sirviendo para poder como narrar y cerrar un poco este mundo de Sariri.
Entonces tenías súper pensada esta temática desde el inicio, pero llegaste al pueblo con el guión completamente listo, con una visión súper definida, o llegaste allá igual a aprender de otras personas de aquí podríamos grabar. No, la verdad es que si bien la idea, la premisa siempre se mantuvo, yo partí esta idea en pandemia. Entonces como que me costaba mucho, después de ya 2 años casi encerrado, me costaba mucho como el tema como de imaginarme las cosas, como el tema creativo visual. Y como no podíamos salir de la capital, encontré la mejor como herramienta para poder viajar y un poco inspirarme, sentir que estoy saliendo de mi casa. Fue con Google Maps, satélite, viajar por el norte de Chile, diferentes pueblos, ahí moverme y encontrar como espacios que yo sintiera que pudieran reflejar un poco la historia. Esto fue al principio del proyecto, no teníamos ni un tratamiento narrativo, no teníamos nada. Y ahí es que encontré el pueblo de Condoriaco y al tiro con las primeras imágenes que vi fue como, ya, esto es muy interesante y creo que se asemeja mucho a lo que yo tengo en mi cabeza. Obviamente ahí me puse en contacto con vecinos de la ciudad, o sea, del pueblo, empezamos a conversar, empecé a leer sobre la historia del pueblo. Y en cuanto la pandemia se abrió y pudimos viajar entre regiones, con un equipo reducido del proyecto, fuimos a Condoriaco. Y eso fue como 100% un cambio en la forma en que empezamos a escribir el guión. Nos sirvió muchísimo para tomar locaciones, tomar ideas, tomar también conversaciones con la gente del pueblo que, bueno, nos abrieron las puertas inmediatamente con mucha felicidad, mucha confianza. Y ahí pudimos empezar todo lo que era como el guión, pero también la producción y también la investigación. O sea, ahí como que se empezó a formar de a poco todo este mundo, se fue nutriendo de la imaginación, de la historia, de los cuentos, de las conversaciones con la gente de allá. La verdad es que haber encontrado la locación a inicios del proyecto fue crucial, por ciento importante. Y tengo entendido que Martina González es originaria de este mismo pueblo donde se filmó la película, Condoriaco. Entonces, ¿cómo fue el trabajo ahí con alguien que es del lugar mismo y también que es tan joven ella? Sí, la verdad es que para nosotros siempre fue muy importante, como teníamos tiempos muy acotados porque eran tiempos académicos. Sabíamos que por temas de producción y asistencia y dirección necesitábamos juntar un poco la dupla de las hermanas. Sariri fuera una niña que conociera muy bien el desierto y que se sintiera muy cómoda ahí, y que Dina fuera una actriz profesional, para que pudiera como guiar un poco también en este proceso y en esta como vinculación entre hermanas. Y nosotros, bueno, ya habíamos tomado la decisión hace un par de meses de grabar en Condoriaco y es que fuimos un fin de semana el equipo para allá a hacer un llamado casting. La familia, los abuelitos de Martina eran del pueblo de Condoriaco, pero ella con su familia viven en La Serena. Entonces, en el pueblo viven poquitas personas y no hay niños. Entonces, en este casting para buscar a Sariri, hicimos como un llamado a los familiares de los vecinos del pueblo. Y ahí llegó muchísima gente, llegaron muchas niñas muy interesadas de La Serena, de pueblos cercanos, del Valle del Elqui. Y bueno, haciendo este casting, nosotros también fuimos probando diferentes como técnicas, cosas que queríamos como lenguajes que queríamos utilizar en la película. Y en el pueblo yo vi a Martina con su familia porque estaban terminando de construir la casa de su abuelo. Y la veo que llevaba unas carretillas, unos sacos, tierra para aquí y para allá. Y cuando la veo de lejos dije, ella es Sariri 100%, como una niña que se siente 100% cómoda acá, muy curiosa, pero también muy, muy madura para su edad. De ahí me acerqué, le presenté el proyecto, conocí a su familia y le pregunté si quería ser parte del casting y ella me dijo que no le interesaba. Y yo como, ya, ok, está bien. No todas las niñas quieren como, no tienen como este sueño un poco de cómo actuar o algo así. Y a lo largo de todo el fin de semana yo la veía, nos hicimos más amigas, hicimos un par de, ahí de bailes TikTok y ¿Ya? cada vez solo me convencía más de que era ella Sariri. Y al último día, antes de irnos, le dije, ya, Marti, ¿estáis segura que no quieres participar del casting? Me dijo, ya, bueno, ya, lo voy a intentar. Y lo hizo una vez y fue increíble. Fue así, le funcionó muy bien, le salió así muy natural. Y ahí es cuando le dije, ok, lo podemos hacer una segunda vez. Me dijo, no, me voy. Y se fue. Y bueno, y ahí quedé un poco con ese bichito de como es ella es increíble. Que lata como que quizás no se sienta tan atraída un poco por el mundo como del cine, de la actuación. Y bueno, pasando un par de meses, yo seguí en contacto con su familia hasta que un día un poco me la jugué por tomar la decisión de ofrecerle el proyecto y ahí empezar a trabajar bien como con la confianza con ella, con el equipo. Y cuando se lo ofrecí me dijeron que sí, que le había gustado la verdad, que no habían agarrado cariño como equipo y que les gustaría participar. Y de ahí en adelante fue increíble. Más que enamorarse, creo que la actuación fue del equipo y del hacer cine, creo que le llamó mucho la atención. Y esa naturalidad, esa forma en que ella
se movía por el lugar, era muy parte de ella. Entonces la verdad es que creo que por eso, aparte de su gran actuación, hubo una como avanzada muy grande. Sí, de hecho la seguimos a través del paisaje, caminando, y justamente es el paisaje, como dices tú, total, es que es bella. Pero de todas maneras, el personaje está un poco reacio a hacer el viaje, incluso está reacio a quedarse en este espacio. ¿Cómo trabajaron ahí el tema de las emociones? Creo que ahí lo que hicimos fue mucha conversación respecto a la película y al personaje con la Marta y con su familia, con sus papás. Fue increíble también en todo este proceso, nos apoyaron muchísimo. También fue muy importante su relación con Catalina Ríos, que hace de Dina. Y fue genial porque antes de, por ejemplo, sentarnos a grabar, conversábamos mucho sobre cómo, ¿qué sentirías tú si es que tú fueras a salir, y si es que te hacen hacer esto, si es que te obligan a salir? Y bueno, la Marti cuando grabamos la película tenía 9 años, era muy chiquitita, pero era muy inteligente, muy madura también, entonces como que se sabía plantear muy bien las situaciones y ponerse un poco en el lugar de... Y ahí íbamos conversando, como no, yo sentiría esto otro, y era mucho eso, pura conversación en torno como a qué pasaría o qué sentirías tú, mucho como ponerse en el lugar del personaje, y creo que eh, a la Marti le hacía sentido un poco lo que nosotros habíamos escrito para Sariri. Entonces no fue que en algún momento a ella le costara ponerse como en el lugar del personaje, sino que se le hacía muy, muy natural. Bueno, es eso, plantearte como el dejar a tu familia, tener que irte sola. Ella es súper curiosa y también es muy fuerte, pero obviamente era un niño, entonces igual sentís miedo por algunas cosas. Entonces creo que eh, fue eso, como poder conversar mucho y explicar como las diferentes instancias, las situaciones. Obviamente habían escenas que quizá eran un poco más difíciles de explicar, sobre todo para una niña, pero ahí con ayuda de su familia y sus papás pudimos como llegar a explicarle las cosas de una forma que tampoco fuera como exponerle demasiado. Justamente su personaje es quien le da el nombre a la película, pero su hermana Dina también es súper protagonista de esta historia. ¿Por qué finalmente nos quedamos con Sariri como título y como si la presentamos como el núcleo de esta historia? En verdad, básicamente es porque esta historia al final representa un poco como el ciclo de la mujer perteneciente a esta ciudad, o sea, a este pueblo, en donde primero eres Sariri, te llega la menstruación, tienes que empezar a cumplir tu rol de mujer, después ya eres Dina, ya tenés que hacerte cargo de un nuevo matrimonio, de empezar una familia, después te transformas en la mamá que... tiene que vivir bajo esta regla, aunque no le hace mucho sentido, pero le da miedo, quiere cuidarla. Entonces, al final, para mí, Sariri era como el punto de partida de todas las mujeres que aparecen en la película. Era como todas fueron Sariri, todas tuvieron esta primera menstruación, que fue como este rito súper abrupto y obligatorio hacia la transformación de la adultez. Entonces, como todas fueron Sariri, y Sariri es un poco el punto de partida para ver cómo vaya a vivir tu vida y si es que estás dispuesta a arriesgarte, a no arriesgarlo, dejarlo ahí, vivir bajo las reglas. Viene un poco de eso. Justamente hay unos tonos ahí de terror y de suspenso en la película alrededor de todo este ciclo, pero la menstruación se toma con mucho secretismo. ¿Por qué no vemos las escenas de menstruación o del viaje de ella? No nos adentramos un poquito más en el terror, sobre todo porque involucra sangre. Creo que por eso mismo, porque no queríamos como crear como una visión violenta o sanguinaria respecto a eso, porque si bien la menstruación es sangre, es una sangre que es muy distinta, no es como muchas veces se perfila, creo que aparte todas las personas menstruantes tenemos menstruaciones distintas, y la parte como más de terror o suspenso va del imaginario de ella, de este imaginario más infantil, en donde las cosas que te asustan a veces son un poco más ilógicas, y después cuando eres grande te das cuenta como, me asustaba esto, cuando en verdad me habría asustado el peligro que sí estaba viviendo por el acoso, ponte tu callejero. Entonces como que cuando uno es niño los miedos son distintos y uno le pone enfoque a otras cosas, y creo que los miedos son un poco más como de cuento, un poco más de historia, que de el ambiente que te está rodeando realmente. Entonces no quisimos como entregarle como un carácter violento al hecho de la menstruación, sino al hecho de los cuentos que le cuentan, ponte tú para ella. Es peor el saber qué va a pasar porque te llegó la menstruación, es que te van a casar como tu amiga. Entonces va un poco por ese lado en que a Sariri no le daba miedo saber que estaba menstruando, no es que se cuestionó, hoy quizá ahora me voy a morir porque me está saliendo sangre, sino es, ¿qué va a pasar por esto? Claro, es un poco eso, que sacarle como este índole como sangriento a la menstruación,
cuando los miedos están ocultos en otras partes. Sí, justamente ella hace muchas preguntas sobre qué va a pasar con la diabla, las bestias. Está bastante preocupada de estas historias y mitos que le han metido en la cabeza. Y la hermana es quien le tiene que decir, yo creo que nada de esto importa, yo no creo mucho en todo esto. ¿Sientes que esos cuentos, esos mitos, de repente limitan la vida de estos personajes? Sí, de todas maneras, y sobre todo porque creo que en general en la vida nos han contado cuentos desde chicos un poco para contarnos como alguna lección. No muchas veces esos cuentos son muy amables y creo que generalmente entendemos que eso se le cuenta a los niños, pero también a veces como sociedad nos contamos a nosotros mismos historias para como crear ciertos márgenes. No hasta hace poco las mujeres efectivamente no podían trabajar en la minería porque se decía que las mujeres eran de mal augurio o que las mujeres no pueden ser pescadoras porque el mar se enoja. Entonces creo que esos cuentos, esas leyendas que a veces se cuentan más a nivel como urbano, mito urbano, creo que sí tienen como repercusiones más fuertes, como por ejemplo dejar a la mujer en el índole doméstico, que no salga a trabajar en los mismos trabajos que los hombres, que se queden en la casa. Entonces, si bien a los niños les contamos cuentos, creo que a nosotros como adultos también nos contamos cuentos, a nosotros mismos. Tratar de encasillar o entender un poco como la sociedad en la que vivimos. ¿Qué referencias cinematográficas sientes que influyeron en la representación aquí del desierto, que se ve hermoso? Entonces, cuéntame si te inspiraste en algún otro director chileno, en alguna otra película. Sí, teníamos varias referencias. Si bien del desierto, la referencia más grande fue Niñas Quispe y Alicia en el País. Fueron como nuestras dos grandes referencias de lo que sería un poco vivir como en este desierto montañoso, muy seco, muy desolado, pero también a la vez muy liberante. A nivel también como estético del manejo de la luz, del manejo del interior y exterior, esta Noche de Fuego de Tatiana Hueso, una película mexicana que, bueno, muy cruda porque también habla un poco de esta pérdida de la inocencia a través de hitos como la sexualidad. Y sí, eso creo que fueron como nuestros referentes más grandes. La Teta Asustada también, película peruana, que es, bueno, increíble. Y sí, creo que esos fueron como nuestro mundo imaginario encima de Sariri. Si fueras a hacer otra película así también en locación, ¿hay algún otro paisaje que te gustaría explorar o quizás hacer otra película en el desierto, en el mundo de las minerías? Creo que mi imaginario siempre se va hacia el norte de Chile, como que trato a veces de hacerme el desafío de plantearme películas en un lugar que no sea inhóspito o que no sea como visualmente tan desértico, pero me cuesta. Pero lo que sí me gustaría mucho es juntar ya el lado como del norte, pero hacia la costa, mezclar como las grandes playas del norte de Chile, el mar, los roqueríos con el mundo como todavía montañoso, seco, árido, como que eso también ya me está llamando mucho la atención. Creo que todo lo que voy pensando se está yendo hacia allá, así que ojalá poder concretarlo y volver a trabajar hacia el norte de Chile. ¿Algún mito chileno? Porque efectivamente lo de los diablos está muy presente en el mundo de las minas, pero ya ahora te quieres mover ya hacia las playas, ¿algún mito relacionado con eso que te interese explorar? No específicamente mito en verdad, creo que mi cabeza va más a como primero situaciones o imágenes muy fuertes y después trato de ver como qué quiero decir con eso. Así que en este momento estoy ahí trabajando en una próxima idea, estoy tratando de entender como qué quiero decir un poco a mí misma, pero sí, ahí estoy como investigando al respecto para ver qué surge. Y como nos habías dicho al principio, este es tu proyecto de egreso universitario. ¿Cuál crees que es como el mayor aprendizaje que tú dices, esto lo tengo que repetir para mi próxima película? Bueno, definitivamente que el cine es un arte colectivo. Esto es una fórmula, una comunidad muy grande, no solo con el equipo técnico, sino también con el elenco, con, por ejemplo, en nuestro caso, los vecinos del pueblo. Creo que sin el apoyo de todas esas personas, obviamente esto no se hacía, o sea, el cine por algo no se hace da uno, creo yo. Es 100% de carácter colectivo y que también hay que tener mucha paciencia. Un proceso que es largo, de repente uno siente que quizás no hay fin y que a dónde vamos a llegar o que de repente no hay salida, pero es eso, mucha paciencia, entender que volver como el punto de por qué partimos contando esto, cómo no perdemos en, no sé, en 4 años esa misma esencia. Entonces creo que eso, mucha paciencia, apoyarte mucho en las personas como que te rodean y no olvidar que da uno esto no se puede lograr.
Que son un equipo. Creo que eran como al menos 17 estudiantes los que estaban trabajando en este Sí, proyecto. sí. El equipo, bueno, va a ser un largometraje, igual éramos un equipo reducido, éramos 17 compañeros, pero al final el equipo terminó conformándose por los vecinos de Condoriaco también, por el elenco que no solo actuaron, sino también que nos ayudaron muchísimo en toda la instancia. Y eso de verdad que se valora demasiado porque quiere decir que igual es un proyecto que les hace mucho sentido, que les resuena y que va más allá de una interpretación, sino también de un equipo, un compañerismo muy grande. Eso, muchas gracias. Y para ir cerrando, ¿qué significa para ti Sariri? Sariri para mí significa, la verdad es que un viaje muy grande. Creo que para mí y para algunos del equipo podría decir que también fue una transición como de universitarios a profesionales, entonces también creo que nos marca mucho eso, como el camino recorrido, si bien hubieron momentos muy difíciles, grandes desafíos, momentos en que decíamos quizás esto no lo logramos. Hoy en día creo que puedo decir por todos que estamos muy orgullosos por el resultado, creo que se ve reflejado todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las horas de mucha preocupación y de mucho esfuerzo se ve reflejado en la película y sabéis que estamos al final orgullosos y es un poco la meta que queríamos llegar a cumplir. Sí, eso ha sido un viaje también para nosotros. Que finalmente van a poder ver ese viaje representado en la gran pantalla ahora que se estrena el 9 de octubre en salas de todo el país. Sí, sí, estamos, bueno, eso también fue otro logro que jamás imaginamos poder cumplir. Entonces estamos muy nerviosos, pero también muy ansiosos. Lo único que queremos es que ya sea 9 de octubre y que por fin podamos como mostrar la película y seguir generando espacios de conversación. Muchas gracias, Laura, por este espacio de entrevista y ahí estaremos viendo tu película, a pesar de que yo ya la vi y me gustó bastante. Muchas gracias a ti. Espero ahí que podamos seguir conversando y los invito a todos a ver Sariri a partir del 9 de octubre en salas de cine.